El adolescente rara vez te va a decir necesito ayuda. Sin embargo, a través de su conducta, a través de sus silencios, nos van a comunicar esas necesidades que tienen. En el día de hoy nos acompaña la licenciada Rosa Cueto, psicóloga clínica, amante de las transiciones. Rosa, bienvenida a No es Terapia. Hola, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes hoy. Yo igualmente súper contenta de que nos puedas acompañar para conversar de una etapa tan delicada, tan importante y tan valiosa en la vida de cualquier ser humano, la cual personalmente a mí me genera un poquito de... ¿Cuál sería la emoción? Respeto. De respeto, un poquito de ansiedad cuando me toque acompañar a mis hijos en esa etapa, porque realmente es delicada. Así que yo feliz de que tú hoy estés con nosotros para que podamos compartir esa información tan valiosa que tú tienes para psicoeducar en torno a cómo acompañar esta etapa, qué esperar de ella, cuáles son las señales de alerta, porque... sabemos que esas son muchas de las dudas que los padres suelen manejar durante esta etapa, no solamente ahora, de toda la vida. Y claramente, con cada cambio, cada tiempo que va pasando, pues los retos se van modificando. Así Pero antes es. de entrar de lleno en el tema grueso, vamos a arrancar con un chiste. Ok. ¿Preparada? Lista. Vamos a medir tu humor. ¿Cómo es tu humor? Ok. ¿Por qué la caja va al gimnasio? Para estar dura. Para hacer una caja fuerte. Ok, tú eres de la mía. Ok. Tú eres de la mía. ¿Te gusta ese Bien, tipo de bien. humor? Sí, Perfecto, Como saben las excelente, abejas, muy bien. Es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Ok, Rosa, entonces vamos a entrar de lleno con el tema de la adolescencia. Socialmente, culturalmente, yo no sé si en nuestra cultura o en general, se tiende a asociar la adolescencia o a definir como adolescente que adolece de todo. O sea, yo lo he escuchado mucho eso, porque adolece de todo, una etapa de mucho cambio, de mucha incertidumbre, de no saber. ¿Tú cómo definirías la adolescencia? Mira, a mí no me gusta para nada esa definición. Y sí siento que es un tema... no cultural nuestro solamente, como en general de percibir la adolescencia como una etapa difícil. Y sí es difícil, pero sí para mí es súper interesante. Y como te comentaba, me encantan las transiciones. Y parte de lo que me gusta de las transiciones es que generalmente implican evolución y descubrimiento. O sea, yo descubrir quién quiero ser. O quién soy yo en esta nueva etapa de mi vida. Entonces, el adolescente pasa de esa ingenuidad, Sí. De la niñez, ¿verdad? A descubrir muchas cosas de la vida real y a formar una identidad propia, ¿verdad? Hasta cierto momento tú tienes tu personalidad, sí, pero tú estás moldeado mucho por los que tus padres te dicen, Sí. tú idealizas a tus padres, tú idealizas el mundo incluso, ¿verdad? Todo en base a los muñequitos, la película, no sé qué. Y de repente tú te topas con que tus padres no son perfectos, con que tú puedes tomar decisiones por ti mismo, a cuestionar incluso valores o creencias que te han inculcado, plus, ¿verdad? Todo este despertar social. Hasta cierta edad tú te juntas con quienes tu papá y tu mamá te llevan a juntarse o con quienes ellos se ponen de acuerdo para juntarse. Aunque tú tengas un amiguito que tú quieras mucho, si a ellos no le cae bien, no te van a decir que sí o no van a promover esa juntadera. Sí. Sin embargo, ya después de cierta edad, mucho depende de ti, de lo que tú gestiones, de a quién tú te acerques, de con quién tú hables por las diferentes medios de comunicación que hay hoy en día. Entonces, hay un descubrir muy importante y es retador para el adolescente, definitivamente, y por ende, para su entorno, porque todavía no sabe cómo manejarlo. Hay mucho cambio junto, físico, hormonal, cognitivo. Y además, pues, esa práctica de descubrir la vida desde otra forma que definitivamente lo hace retador. Pero también hay mucha oportunidad ahí. En medio de todo ese mangú. Ajá, hay mucha oportunidad. Y yo sí siento que, a diferencia de cuando quizás nosotros éramos adolescentes, el adolescente antes se dejaba como guiar un poco más
y como que entendía como que los límites de una manera más rígida. Hoy en día el adolescente cuestiona mucho más. Total. Porque tiene más información, está mucho más empoderado. Y eso lo vemos desde la infancia, porque los mismos niños también te cuestionan mucho Claro. más, te retan diferente y obviamente en la adolescencia va a pasar lo mismo. Totalmente. Entonces, como están más empoderados y tienen más información y ven más cosas en Netflix, en todas esas cosas. todas las redes. Entonces, también es un adolescente que es más difícil acompañarlo. Sí. Porque no es tan sumiso o tan obediente a la autoridad. Entonces, bueno, ahí es que tenemos el reto, tú sabes, en descubrir cómo acercarnos, en llegar a una maternidad o paternidad que sea amable, pero que tenga límites que los necesitan, ¿verdad? Y eso es el gran reto. Yo creo que es una línea muy delgada entre el estar presente, continuar acompañando, pero también retirarme. Una vez yo leí, no recuerdo en qué libro, de que en la infancia la prioridad del niño es encontrarse en su núcleo familiar, es poderse definir como parte de este entorno, sentido de pertenencia, y ahí es donde todo empieza, evidentemente, en la infancia, y se empieza a construir todo lo que tiene que ver con identidad, autoestima y todo eso. Pero muy definido de cara a mamá, papá y mi familia nuclear. Sin embargo, en la adolescencia sucede algo completamente distinto, que es encontrarme fuera de este núcleo. Entonces, como que yo lo leí y dije, wow, pero es cierto. O sea, en la infancia mi prioridad es que mi hijo se sienta pertenecer y a que... mi familia. A la Luego familia. es pertenecer a un Al entorno mundo, o a un grupo exacto. o a una sociedad. Y ya encontrarse fuera. Pero qué delicado es para todos, porque para el adolescente definitivamente es sumamente retador, pero también para mamá y papá, continuar acompañando desde otra dinámica, desde el rol diferente y demás, porque es lo esperado e incluso saludable que ese adolescente empiece a buscarse fuera del núcleo familiar. Y claro, lo ideal sería que dentro de los parámetros siempre que sean lo más sano posible, controlado dentro de lo posible también, pero no siempre sucede de esa manera, porque una vez ellos empiezan a encontrarse fuera y ya tienen esa juntadera donde mamá y papá no están y ya tengo que empezar a conocer otras cosas que no necesariamente es lo que yo veo en mi contexto familiar, aprender a elegir, a discernir y demás, se van a encontrar con muchos retos y se van a encontrar con muchos riesgos, digamos, que pudieran poner... Y el otro día yo estaba hablando con una persona que me decía eso, o sea, como que, cónchale, yo he trabajado para que mi hijo tenga valores, tenga principios, y yo vivo con el temor de que juntarse con otra persona que tenga valores completamente opuestos a lo que nosotros le inculcamos, me dañe el trabajo. Así fue como lo describió. Y en ese sentido, como que ir viendo esos riesgos a los que nuestros adolescentes están expuestos. Claro. Y mira, yo haría un stop ahí. Quitando los riesgos, a veces hay otras formas de crianza que no son iguales a la tuya, pero son, digamos que aceptables, ¿verdad? O sea, están bien. Y eso te cuesta también. O sea, como mamá, tú ves que tú inculcaste que tus hijos sean respetuosos y saluden. Con un abrazo, vamos a suponer. Sí. Porque en nuestra familia somos cariñosos y que llegue y salude a otra gente. Hey. O sea, cosas pequeñitas y tú que a veces dices, wow, ¿por qué es tan diferente a mí o a lo que yo quiero? O incluso cómo interacciona socialmente. Mira, de repente yo soy súper extrovertida, me mezclo con todos los grupos, no sé qué, y este niño no se quiere juntar con la gente que se parecen a él. Y tú, pero ¿por qué se cierra y por qué se limita? Y obviamente uno como adulto ve esos errores y quisiera que fuera distinto, pero al final tú tienes que permitirle a ellos también cometer sus errores, tomar sus decisiones y muchas veces también confiar en el trabajo que nosotros como papá hemos realizado. Sí. Y darle tiempo a que ellos realmente puedan desarrollar esas habilidades y ponerlas en práctica en la vida real. Pero ahí tú mencionas algo muy importante y valioso en ese acompañamiento, que es cómo mamá y papá, que era lo que decíamos ahorita, se retiran un poquito, pero a la vez pueden conocer a este ser humano y mirarlo desde el respeto y valorar que puede tener gustos distintos, que puede ser diferente quizás a la expectativa que yo tenía o a lo que ha sido hasta el momento, porque en la adolescencia se va a ver un cambio importante. Entonces hay un proceso ahí de duelo para mamá y papá también. Total. Ver. Claro, es lo que te digo, que además de los riesgos está eso, o sea, que es lo más básico. Muchísima gente nunca tiene a sus hijos en una situación, digamos, de riesgo extremo, ¿verdad? Pero aún ese tipo de cosas que sean diferentes a ellos o a como ellos los han criado, les cuesta mucho y eso es una barrera importante para tener un vínculo con tu hijo. Claro. Que es lo primero que tú necesitas realmente para poder acompañarlo, el poder tener un vínculo. Y ese vínculo, que mucha gente lo confunde, de cercanía, no significa que no hay respeto ni que no hay límites, sino que te permito ser
dentro de un ambiente seguro y con límites. Ya obviamente cuando tú te ves en situaciones en las que tú observas un riesgo, yo siento que es muy, muy, muy importante dejarles saber a los chicos que hay personas que tienen otro tipo de crianza, que tienen otro tipo de valores y que no precisamente el hecho de que, vamos a suponer, por ponerlo en niño quizá preadolescente. Bueno, yo tengo Fortnite y tú no. Y yo puedo llamar a quien yo quiera por mi iPad y tú no. Ok, y llegan donde ti mamá, pero fulano ya tiene de todo, o fulano tiene celular y yo no. Entonces, bueno, mi amor, o sea, yo entiendo que es algo que te llama la atención, yo sé que es chulísimo, yo sé que es algo que usan muchos chicos de toda edad. Cuando yo entienda que es seguro para ti, tú lo vas a tener. Mientras Validar. tanto, realmente yo entiendo que tú no estás listo todavía, no es un riesgo al que yo te quiero exponer aún. Y eso es muy parte de, o sea, yo te valido, yo entiendo que hay cosas que tú quieres hacer porque, o sea, son chulas y están en tendencia y es algo que muchos hacen. Sin embargo, yo me permito poner un límite que yo entiendo que es sano para ti. Sí. Y aunque no te guste, ese es mi trabajo. Eso es lo que toca. Y ahí es un excelente ejemplo de cómo podemos poner un límite de manera clara y asertiva. Porque antes quizá era porque a ti no te toca y punto. En esta casa no y punto. Y ahí yo tengo mi dilema porque quizá hay momentos donde toque porque estamos describiendo algo, un escenario bastante bonito, armonioso, donde el niño va a entender porque yo le estoy explicando con respeto y con amor, pero hay momentos donde ya este preadolescente, este adolescente te puede retar y ahí es difícil porque yo creo que un gran reto de la crianza en general, en cualquier etapa, es uno poder autogestionarse, autocontrolarse, porque estamos acompañando a otro ser humano, que no va a ser a mi imagen y semejanza, que no va a ser como yo tenía la expectativa necesariamente o la idea que yo tenía, sino que va a ser un ser humano. Y en ese momento, donde quizás yo ponga el límite y mi hijo o mi hija, entonces me rete para atrás o se ponga mal, es yo poder tener la claridad y la tranquilidad de que yo estoy haciendo, como tú dices, lo que me toca. Claro. Que no necesariamente lo va a tomar bien, porque ahí tú pusiste un límite hermoso, maravilloso, como tú lo estás describiendo. Pero ese preadolescente no necesariamente lo reciba. No, y te va a decir, te odio, tú eres la peor, y bueno, y saldrán cosas por esa boca que ya tú te puedes imaginar. Sin embargo, a veces nuestro trabajo no es caerle bien a nuestros hijos, o sea, es poner los límites que ellos necesitan. Y a mí una profe muy querida me dijo una vez, los límites son amor. Totalmente. O sea, tú cuidas a tus hijos, tú amas a tus hijos cuando tú le pones límites. Porque eso es cuidarlos y enseñarlos a que existen los límites en la vida, más allá del momento en el que ellos están. Entonces sí, y mira algo también, incluso con los amigos, tomas el tiempo. O sea, mi hijo de 7 años me ha dicho, yo quiero ir a casa de fulano. Mi amor, no, hoy tú no puedes ir a casa de fulano porque yo no puedo ir contigo. Pero llévame con la nana, mándame con la nana. Y yo, no. ¿Por qué? Y yo, bueno, mi amor, porque hay casas donde yo conozco a los padres, donde yo conozco cómo son esos padres y yo me siento en confianza de mandarte sin mi presencia. Hay casas donde tú no vas sin mí. Claro. ¿Por qué, mamá? Yo, bueno, mi amor, porque si yo no estoy seguro que te van a tratar bien, que tú vas a estar seguro, que son personas que practican la misma disciplina que yo. O sea, yo se lo explico. Porque ellos necesitan entender también. Y eso no significa que otra familia sea mala, ni que otro niño sea malo. Pero si yo no tengo ese conocimiento, si yo no me siento cómoda en eso, pues yo se lo voy a decir, pero se lo tengo que explicar. Porque ya no es lo que te digo, no es como antes. Pues tú no vas y punto. No, tú no vas porque, bueno, no, porque yo entiendo que ya tú has salido suficientes veces esta semana. Claro. Y ya. Y otra cosa muy importante que yo siento que es clave en nosotros los padres de estas nuevas generaciones es ir poniendo límites desde edades tempranas. Correcto. Tanto con tecnología como con cualquier tipo de regla que para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque es muy difícil cuando tú tienes una llave abierta cerrarla después. Totalmente. Ok, o sea, venía a poner límite a los 13 años, cuando te doy un celular, cuando tú hasta ese momento nunca has tenido ningún límite y todo es, por ejemplo, en cuanto a la tecnología, tú haces lo que tú quieras, entonces es muy difícil. Claro. Sí, y ahí es donde siempre recaemos de que al final todo empieza en la infancia, que es algo que antes quizás se tenía la noción o el concepto de que el niño es un muchacho y ya, y que camina y punto, y que ande con uno, y ya en la adolescencia entonces empezamos a hablar. Sin embargo, lo que no empezamos desde la infancia, en la adolescencia va a ser mucho más complicado. Como tú pones el ejemplo de la tecnología, si a mi hijo de 5 o 6 años yo le permito que vea
todo el muñequito que quiera, sin horario, sin límites, sin estructura. Entonces, ese adolescente ya a los 13 años, así mismo va a utilizar el Instagram, TikTok y cualquier otra red que exista dentro de 5 años. Claro, porque mira, vamos a suponer que tú acostumbras a tu hijo a que todo el tiempo que él está en su casa está en tecnología. Aunque tú lo tengas en 10,000 clases y tú digas, bueno, es que él dura 1 hora y media en la casa, solamente usa 1 hora y media de tecnología. Pero el simple hecho de que él sepa que su tiempo libre en la casa, él está usando tecnología. Exacto. Ya ahí hay una asociación. Exacto. De cuando estoy en mi casa y no estoy haciendo nada, tengo que estar usando una tecnología. Óyeme, tú le dices, no, mira, al día de media hora. El otro tiempo, tú tienes que buscar qué hacer. Exacto. Y ya. Sí, porque luego ese es el adolescente que prefiere dejar de salir para poder estar en las redes, Claro, para poder o que no interactuar quiere con cenar amigos por ahí, contigo no. porque lo que está quiere acostumbrado a es, hacer yo es estoy eso. en mi tiempo libre y en mi tiempo libre lo que yo hago es Exacto. jugar o lo que sea. Entonces, las reglas tenemos que empezarlas desde temprano. Sí. Claro, no te voy a negar, yo siempre lo digo. El tema con poner reglas es que es más trabajo para los papás. Totalmente. Entonces, por eso yo a veces me inclino más por sugerir siempre postergar las cosas hasta que uno esté listo también para asumir los límites de eso. O sea, si yo ahora mismo no estoy dispuesta a sentarme a ver qué es lo que mi hijo juega en la tablet, por decirte algo, pues mejor no le tengo una tablet, porque yo no estoy dispuesta ahora mismo a sentarme 1 hora cada tarde a ver qué es lo que él juega y con quién está hablando y no sé qué, o a tomarme el tiempo de supervisar después qué páginas visitó, qué juego jugó, qué contenido tiene. Entonces, si no estoy dispuesta a hacer eso, y eso me preocupa, porque si no te preocupa ya es otra cosa, ¿verdad? Y eso me preocupa, entonces vamos a postergarlo. Y vamos a ir introduciendo la cosa de una manera que nos sintamos seguros. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 7 años, él tenía tiempo que sí, Minecraft, porque veía que los amiguitos jugaban Minecraft y Roblox. Yo le fui poniendo, desde que él me lo empezó a mencionar, yo le dije, yo voy a investigarlo. Lo primero fue que le dije, porque al final yo tenía un conocimiento más o menos por mi trabajo, pero yo no entendía como desde qué edad era más apropiado y cómo funcionaba. Yo empecé a investigar. Bueno, pues ahí descubrí que hay un Minecraft Creator Mode. Y yo le dije, mira, hay un modo creativo que tú como que no interactúas con otra gente. Vamos a empezar por ahí. Ah, ok, ya él tiene el Minecraft Creator Mode. Entonces, mamá, entonces, ¿cuándo yo voy a poder usarlo así? Yo le dije, bueno, cuando tú cumplas 9 años. Yo entiendo que es un momento apropiado. Entonces ya él va sabiendo que en algún momento yo lo voy a permitir, pero que ahora mismo todavía no es seguro. Sí. Él, por ejemplo, ya tiene algunos amiguitos que tienen Roblox y que tienen tableta Apple, que se llaman por FaceTime y no sé qué. Y me pregunto, mamá, entonces mira, cuando pase tal cosa, tú me puedes comprar tal cosa para que yo pueda hablar con mis amigos. Yo le dije, bueno, mi amor, lo vamos a pensar y vamos a ver cómo eso funciona. O sea, yo no tengo que decirte que no. Yo te puedo decir que yo lo voy a investigar y según yo vaya investigando, yo te voy diciendo qué yo opino, qué regla yo voy a poner. Y no es fácil porque ellos son insistentes. Son muy insistentes, uno está cansado, uno está agotado y hay que repetir mucho. Ajá, y obviamente cada niño es diferente. De repente los límites que yo asumo con mi hijo, porque yo sé que él le gusta mucho jugar y que quizá él es más inclinado a durarme más horas ahí, no son los límites con otro niño que quizá no le da tanta importancia a la tecnología. Quizá con ese otro niño yo tengo que trabajar más en que recoja, para que cuando sea adolescente sea más independiente. Entonces, es como así, como uno ir viendo, pero sí empezar a poner ciertos límites y ciertas reglas o llegar a ciertos acuerdos. A mí me gusta mucho llamarle acuerdo y ponerme de acuerdo con ellos. Como que, mira, mi amor, tú estás dejando muchas cosas perdidas. ¿Qué tú crees si hacemos tal cosa? O sea, ¿qué tú crees que podemos hacer para que no se te quede tantas veces el termo en el colegio? ¿Verdad? Y así mismo ya con los adolescentes. O sea, mira, no es una opción que todos los días tú salgas hasta tarde. Vamos a suponer, tarde llamándose a las 10 de la noche, ¿verdad? Ponte tú que tienes 13, 14 años, no pueden ir al cine todos los días y llegar a las 10:30. Entonces, ok, tú puedes salir 2 días a la semana hasta las 10. Tú puedes elegir si es tal día o tal día. ¿Qué tú crees? Vamos a llegar a un acuerdo y ese es el acuerdo. Pero tenemos que empezar desde chiquitico a trabajar de esa forma para que sea más fácil y que ellos se sientan que lo estamos tomando en cuenta. Exacto. Y que ya es algo que están acostumbrados a hacer. Si lo empiezo desde la infancia, pues entonces ya ellos saben que esa es la dinámica, que esa es la forma y no va a ser algo nuevo que estemos introduciendo, sino esta parte de la negociación, de tomar decisiones. Y cuando hablamos de negociación, es importante, o sea, siempre bajo el parámetro del adulto. Sí, o sea, la última palabra la tiene siempre el adulto. Exacto, porque aquí
tenemos mucha información hoy en día y a veces se malinterpreta esta parte de la negociación como que es en base a lo que el niño o el adolescente quiera o entienda. Y no, porque al final, como tú mencionabas ahorita, los límites son amor. Y eso de tú decirle a tu hijo, déjame investigar y luego te digo, no cuando tú tengas 9 años, eso también lo contiene. Aparte de que tú le estás mandando el mensaje de que me preocupo por ti, me ocupo, te amo y te cuido, también les da una contención de saber hasta dónde pueden llegar. Y eso es sumamente necesario. Y cuando eso está claro desde la infancia, entiendo que en la adolescencia, a pesar de que van, como tú ahorita lo describías, es una transición, a pesar de que van a venir nuevos retos por todo lo que eso implica, va a ser más llevadero. Como preparar el terreno para luego cultivar todo eso que queremos ver en esa etapa más madura ya. Y mira, hay algo que yo siento que me ha funcionado muy bien también con los pacientes, y es que ahora, ¿verdad? Y hablamos mucho de los dispositivos porque es un problema, ¿verdad?, que tenemos constantemente. Sí. Antes, por ejemplo, qué sé yo, o sea, cuando yo te digo, yo cumplí quizá 15 años y mi celular era un Nokia, que lo que hacía era jugar Snake y mandar mensajitos. ¿Verdad? Entonces, claro, tú me regalas un celular, pero era un celular que dentro de los parámetros era seguro, ¿verdad? Entonces, hoy en día, lo que les regalan es un iPhone, ¿verdad? O un Samsung Galaxy o algo así, que tiene acceso, un teléfono inteligente que tiene acceso a diferentes aplicaciones, plataformas. Y vuelvo y te digo, el trabajo de cuidar todo eso es complicado. Entonces, algo que yo he empezado a recomendar es que no les regalen los teléfonos. Que no regalen el teléfono. No, o sea, que haya un teléfono en la casa y que el niño tenga acceso al teléfono. ¿Pero a qué edad que no regalen el teléfono? No, o sea, mientras ellos sean menores de edad, el teléfono es de la casa, es de papá. Ok, no es que no vayan a tener teléfono, porque sí ya, ¿qué te digo? Ya después de los 12 o 13 es difícil que no tengan nunca un teléfono. Sí, hasta por ti, por seguridad, o sea, por tú poder acceder a ellos. Sin embargo, no es lo mismo que yo te diga, ese teléfono es mío y tú vas a tener acceso a ese teléfono. Ya entendí. Y yo, mira este contrato, yo lo regulo a mi forma y ese es mi teléfono. No es tuyo. No es tuyo. O sea, yo te estoy permitiendo que tú tengas acceso a un teléfono para comunicarte, para el uso que los papás determinen, ¿verdad? Dependiendo de la edad. Pero ese es mi teléfono. Porque es muy duro tú decirle a una gente a las 10 de la noche, dame tu teléfono. Claro. ¿Ven? ¿Entiendes? Sí, como se percibe distinto totalmente. Se percibe distinto. Igual con muchas otras piezas de tecnología. Un PlayStation. Pero me lo regalaron a mí, ahora mi hermanito lo quiere usar. O sea, tú no vas a comprar 2 PlayStation, tú no vas a comprar... Es de la casa. Hay piezas que tú dices, bueno, son de la casa. Igual el mismo... Lo que yo pensé cuando mi hijo me dijo lo del iPad fue, bueno, yo compraré un iPad para la casa que él pueda usar en algún momento. Pero yo no le voy a regalar un iPad a un niño de 7 años. Y no por el costo, sino por el acceso que eso le da a tantas cosas. No, el acceso, y también yo creo que una cosa importante a rescatar en este tiempo del consumismo es el valor que tienen las cosas. O sea, un niño de 7, 9 años no comprende todavía lo que cuesta comprar una tablet y demás, y no debe de comprenderlo porque es muy pequeño todavía. Entonces también, en el momento en que yo te entrego esto, yo estoy normalizando el que tú accedas a quizás cosas que tienen un costo más elevado que para lo que tú te has preparado, incluso para manipular, porque y para se le cuidar, cae, se le rompe. O sea, no lo cuidan. No. O sea, yo como que estoy en shock porque realmente, y bueno, y quizás será mi personalidad también, yo soy como un poco más tacaña con el dinero, ¿verdad? Ahorrativa, como me gusta decir. Poniéndolo bonito, sí. Pero está bien, o sea, hay tendencias y uno no se puede resistir a todas las tendencias, ni todas las tendencias son malas. No. Es un tema mucho también de con lo que tú te identifiques. Yo digo que bueno, que si hay una tendencia que te gusta, muy bien, móntate en la tendencia. Lo que yo no puedo andar es montándome en tendencia que no significan nada para mí. Y eso es algo que trato de trabajar mucho también con mis pacientes adolescentes. Como que bueno, ok, TikTok está de moda, pero ¿te gusta TikTok? ¿Qué es lo que tú consumes ahí? ¿Eso te aporta algo o te genera más estrés que otra cosa? O el mismo Snapchat. Porque ellos no textean por WhatsApp, ya es por Snapchat todo. Pues sí, para mí eso había desaparecido. Fue como el año pasado que yo dije, todavía lo usan muchísimo, sí. mucho. Entonces, es mucho un tema de cómo yo quiero manejar eso. Entonces, para mí, como que una recomendación así, 101 es, no les regalen la tecnología. No les regalen el carro. No lo usan, porque yo sé que uno a veces dice, bueno, pues si ya voy a gastar $1,000 en un teléfono, se lo voy a regalar de cumpleaños. No. Es de la casa. Es de la casa. Hasta que tengan una edad, no te voy a decir mayores de edad, pero quizás 16, 17 años, que ya
tú entiendes que ellos tienen la capacidad de administrar su tecnología o su carro o lo que sea por sí mismos. Claro. Porque si no, le estamos dando algo que no saben Que no manejar. saben Y que manejarlo nosotros rompe un límite que es de ellos. Porque si yo te regalé algo, ¿por qué yo te lo estoy quitando? Claro. Porque yo te estoy regulando ese uso. Ujú. Sí, me hace mucho sentido porque tanto mamá y papá como el niño, el adolescente lo va a percibir de manera distinta y la forma en la que ponemos estas reglas de utilizarlo y le vamos enseñando a utilizarlo de manera apropiada, pues puede fluir de manera distinta. Claro, además tú empiezas, por ejemplo, vamos a suponer que tu hijo tiene 11 años y empieza ya ahí a cumpleañito que tú no siempre estás ahí. Entonces, bueno, este es el celular de la casa, yo te lo voy a prestar para que tú vayas al cumpleaños. O mira, yo te lo presto sábado y domingo, algún rato, para que juegues con tus amigos. Y tú empiezas una introducción parcial de eso, ¿verdad? El Nintendo de la casa, sí, pero tú tienes que compartirlo con tu papá, que le gusta jugar a Nintendo, y con tu hermanito, que le gusta jugar a Nintendo, o conmigo, que me gusta jugar a Nintendo. No es lo mismo. A ese mi Nintendo yo lo uso cuando yo quiera. Sí, no, y hasta eso mismo, el sentido de responsabilidad es distinto porque yo estoy cuidando algo que no es mío, sino que es de todos. O sea, que me hace todo el sentido del mundo ahí de poder manejarlo desde esa perspectiva. Ahorita tú dijiste algo, no me acuerdo qué fue, pero que me hizo pensar y quiero rescatarlo. En cuanto a la creencia que muchos tienen de que, bueno, ya cuando mi hijo es adolescente, yo voy a ser su amigo para que me cuente las cosas, para que me diga y mantenerme bien cerca y demás. Pero ¿es realmente sano, es realmente apropiado tener el concepto de que yo voy a ser amigo o amiga de mi hijo o mi hija? Mira, tú nunca vas a ser amigo de tu hija. Sí, es verdad que según ellos crecen, la relación con los hijos cambia. O sea, de repente, y tú lo vivirás ahora que tú eres adulta, de repente tú llamas a tu mamá a contarle algo y se siente como una amiga. Y yo creo que sí son un apoyo muy importante, son una relación muy importante para nosotros. Pero no es una amiga porque sigue siendo tu mamá y sigue teniendo una jerarquía social y familiar distinta. Claro, ya tú no dependes de tu mamá y tú puedes tomar tu propia decisión, etcétera, pero no es tu amiga, es tu mamá. Entonces yo creo que sí puedes tener una relación más o menos cercana con tus hijos, pero siempre desde el punto de vista de ser papá o mamá. Correcto. Entonces, el hecho de tener conversaciones o de hablar de cosas más o menos íntimas, más depende mucho de la personalidad de la gente, yo siento. Hay papás que les cuesta mucho lidiar con la realidad de, por ejemplo, de la adolescencia. Vamos a suponer quizá cuando nosotros éramos jóvenes, cuando los papás eran jóvenes, andar diciendo que tú te besaste con alguien era muy tabú. Hoy en día los chicos no son muy tabú con eso, como que, ay, anoche salí a una fiesta y me besé, y te digo, ok. Wow. Y yo sé que eso a veces es impresionante, sobre todo para el que no está acostumbrado a escucharlo. Sin embargo, también uno tiene que ver como qué cosas son apropiadas, qué son lo que los demás están haciendo. Yo siempre le digo a los papás, o sea, pero ¿en qué están los amiguitos? Tú has preguntado si eso es algo que los demás están haciendo o están consumiendo de repente. Porque no es lo mismo un niño que tiene un comportamiento que sale de la norma de su grupo o de sus pares a un niño que está haciendo lo que hacen sus pares, aunque no esté bien, ¿eh? Pero no es lo mismo, vamos a suponer, si todos los amiguitos están mirando pornografía de repente y como que fue algo que se regó, bueno, está mal, pero fue algo que yo hice porque el grupo fue a eso. Sí. No es lo mismo a un niño aislado que descubrió eso y que lo está consumiendo de manera recurrente. Son situaciones muy distintas. Entonces, eso siempre es importante. Sin embargo, cuando tú tienes la apertura de, bueno, o sea, de tener esas conversaciones con ellos, pues ellos te van a contar más cosas. Claro. Eso va a depender. Ahora, tampoco tú necesitas saberlo todo para poner límite o regla o tener una relación cálida con tu hijo. Eso va a depender siempre del approach que uno quiera tener. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que es más cuidar ese vínculo, esa conexión y mantenernos cerca, como hemos venido diciendo, más que pretender ser amigos, porque yo soy de la que pienso que amigo va a tener en la vida muchos, con Dios mediante, ¿verdad? Pero mamá, papá, solamente tiene uno. Entonces, yo no tengo por qué querer jugar ambos roles. Yo soy la mamá y yo te voy a acompañar. Y la idea es esa, cuidar que en esa transición de la adolescencia, mantenerme lo más cercano posible. Pero no puedo pretender, llegó la adolescencia, déjame hablar con mi hijo, déjame entonces involucrarme, déjame estar. Sino que yo creo que una de las medidas preventivas más importantes es empezar desde la infancia, con todo eso que tú haces, porque los ejemplos que tú aportas, que son maravillosos,
propios tuyos vienen desde la infancia. O sea, como que con tu hijo tú vienes cultivando esto con miras a que cuando llegue la adolescencia ya hay un terreno armado. Claro, entonces, es un poco más fácil. Claro, para mí lo más importante y lo más valioso va a ser iniciar desde la infancia, sobre todo el tema de la comunicación, porque para mí, yo te dije de un principio, la adolescencia me intimida, me abruma, no sé cómo va a ser eso cuando me toque acompañar a mis hijos. Pero la comunicación es uno de los temas más delicados. Porque Totalmente. ¿qué tú haces con el adolescente? Que tú le preguntas, ¿cómo te fue? ¿Y qué tú quieres hacer? Y te responde en monosílabo. O te dice, sí, porque hay mucha apatía. O sea, es una etapa donde yo no los juzgo. Porque yo recuerdo Sí, muy tú bien le mi tocas la adolescencia. puerta y es como que tú quieres. Ajá, yo no los juzgo porque como tú describías al inicio, es una etapa en donde ellos mismos se están descubriendo, donde ellos mismos no se entienden y están manejando muchas cosas al mismo tiempo. O sea, no los juzgo. Ahora bien, es difícil lidiar con un adolescente. Claro y habrán unos diferentes, obviamente, porque ahí siempre es importante mirar a nuestro hijo, a nuestra hija para poder identificar esa individualidad, las necesidades que se van presentando, porque ningún ser humano es igual. Entonces, cada uno, aún siendo hermanos, va a presentar necesidades distintas y eso es sumamente importante poder identificarlo. Sin embargo, es retador. Tú tratar de acompañar, tratar de estar y de repente que en la infancia tú hablabas con tu hijo y no sé qué y tú tenías una relación más cercana y viene este adolescente que ya no quiere hablar contigo, que no quiere pasar tanto tiempo contigo, que antes le encantaba los viernes salir a la plaza y ya no quiere salir contigo. Entonces, ¿de qué manera tú cuidas en ese proceso de transición? Yo voy a repetir transición porque tú me enamoraste con esa palabra. O sea, digo, no para yo acompañarlo porque lo repito mucho, pero me encantó cómo tú describes que te apasionan las transiciones. Entonces, ¿cómo mamá y papá pueden acompañar esa transición cuidando mucho lo que es el vínculo, la comunicación, el tiempo de calidad, cuando lo que yo recibo de la otra persona es indiferencia, es apatía, irritabilidad, porque conectar puede ser un reto en ese sentido? Claro que sí. Mira, yo cuando hablamos del tema de hablar de adolescencia, yo pensé como que, concha, ¿qué recomendaciones así puntuales puedo dar de manera general para los padres que están enfrentando esta transición, ¿verdad? Uno es el hablar de tu hijo, de qué tú esperas de cada etapa. Yo siento que pasa mucho que como el niño empieza a ser más independiente y a pedir cosas diferentes o a hacer cosas diferentes o tener comportamientos diferentes, los papás de repente nos ponemos muy reactivos y en vez de decirle a ellos qué esperamos de ellos, empezamos a pelearle o a criticarle. Es que tú estás muy malcriado, es que tú estás muy respondón, es que tú estás qué sé yo qué. Óyeme, a veces el simple hecho de tú sentarte y decirte, mijo, mira, yo sé que tú ahora estás explorando cosas nuevas, que tú tienes una vida más activa, que no sé qué. Ahora yo espero, cuando tú quieres un permiso, tú me lo pidas con respeto y a veces yo te voy a decir que sí, a veces te voy a decir que no. Y tú puedes estar molesto, sin embargo, no me puedes hablar de tal forma o no puedes hacer tal cosa. O mira, lo que yo espero es que tú entiendas que para mí ahora mismo lo apropiado es que tú salgas los fines de semana una vez con tus amigos. Los otros días te toca compartir en familia. No es lo mismo a que cada vez que él te pregunte tú le digas que no, que no, que no, claro, que no, que no. Entonces, el poder, cada vez que nos enfrentamos a una nueva etapa, que hay una nueva situación, por ejemplo, el típico, tengo un enamoradito o tengo una noviecita. Ok, ¿qué yo espero de mi hijo a los 13, 14 años? Si tiene una enamoradita o un enamoradito. ¿Entiendes? Claro. Mira, a esa edad, mi hijo, lo apropiado es que ustedes vayan a la casa del otro, que ustedes vayan al cine o no sé qué, que hablen hasta X hora, que se den un besito y ya. O sea, como que tenemos que ser específicos, porque adivina qué, que ellos se meten en Netflix y ven que los novios de 14 años hacen de todo y si tú no se lo dices, ellos van a estar muy confundidos. Claro, entender que ellos entonces la pueden. Expectativa tiene que estar clara de qué tú como papá espera de ellos, porque entonces después de repente rompen un límite que tú nunca dijiste. Claro. Entonces para mí eso es importante, más que pelear y criticar, tómate el tiempo de validar la emoción de esta nueva cosa que muchas veces es lo que nos molesta y de pedirle lo que tú esperas de ellos, ya sea respeto, ya sea cierta regla o límite, ¿verdad? Sí. Lo otro es compartir intereses. O sea, es muy duro conectar con alguien con el que tú no compartes ningún interés. Y yo sé que a veces es difícil, señor. O sea, es muy difícil porque de repente ahora, por ejemplo, hay toda una tendencia japonesa. Todos quieren ir a Japón, que si anime, que si música, etcétera. Cónchale, tú de repente dices, pero eso a mí no me interesa ni en lo más mínimo. Oye, pero tampoco es que tú tienes que mucho. Un viernes en la noche siéntate y ve un capítulo del anime que le gusta con ellos, claro, ¿entiendes? Claro. Y habla un chino, no es que todo el tiempo tú tienes que saber, pero de repente en 5 días tú tienes... Y cuéntame, ¿en qué siguió la historia? Fulano y fulana pelearon.
Y es un Y tema de demostrar conversación. interés, demostrar interés. Claro que Esos sí. intereses. Y ya sea a través del deporte, de cosas que le gusten, de la lectura, de salir, de lo que sea, de ropa. Buscar la forma de tener un vínculo con tu hijo. Lo otro es el tiempo familiar, el tiempo en familia. O sea, para mí es importante que eso no sea negociable y punto. O sea, esto no es un tema de que tú no quieres estar con nosotros. Es que, vamos a suponer, los domingos en la tarde jugamos board games. Eso es una tradición que tenemos y ya. Y yo sé que uno a veces esas tradiciones le molestan y no siempre uno lo hace con el ánimo más grande. Sin embargo, muchos recuerdos hay ahí. Tú hablas con gente adulta y muchas de las cosas que recuerdas son esas. Claro, trata de que sean dentro de sus intereses, en las posibilidades. Incluso, parte de la cosa que yo recomiendo, como que disponer un espacio para eso, pero que cada quien vaya eligiendo por semana qué queremos hacer. Por ejemplo, los jueves en la noche son días de familia. Bueno, pues este jueves tú eliges. El jueves que viene elige mamá, el jueves que viene elige papá. Pero que haya una motivación y un espacio para estar en familia. Y lo último también, estar pendiente de cosas importantes, como por ejemplo, las niñas, el ciclo menstrual. O sea, óyeme, eso yo lo veo muchísimo, la fluctuación de estado de ánimo por el ciclo menstrual, o por ejemplo, la fluctuación de estado de ánimo porque se enamoraron y la chica que le gusta no le hizo caso. O sea, hay muchos factores fisiológicos y ambientales de esa etapa que hacen que ellos tengan cambio de estado de ánimo frecuente. Claro. De repente yo no voy a estar del mismo humor si yo estoy feliz y la niña me está respondiendo, así no me ha respondido en toda la semana. Entonces tú me tocas la puerta y en ese momento es como, tú sabes. Entonces de repente llega a cierto acuerdo a cómo tú quieres que sean esos acercamientos, como que, bueno, mijo, yo sé que cada vez que yo te toco la puerta tú no estás disponible. Entonces, ¿qué hago? Te escribo, te llamo, ponemos una hora como para que la puerta sea de libre acceso, tú sabes. Sí. Ya después de cierta edad le quieren poner seguro a su puerta. Y es válido, tú sabes, o sea, porque ya quieren privacidad. Claro. Ok, pero mira, eso es de tal hora a tal hora. Después de tal hora, el seguro no está permitido en esta casa y punto. O sea que esos 4 puntos para mí son muy importantes y te mantienen como conectada y mantenerte ahí, pero también como poniendo ciertos límites, claro, ¿verdad? Con lo que yo espero de ti y con los como hijo, ¿verdad? Con tus acciones, pero también en lo que es típico de esa etapa, tú sabes. Sí, y me gusta mucho que sean esas pautas como generales, digamos, porque al final del día cada proceso se va a ver diferente y en cada persona pueden surgir retos distintos y lo importante es, como decía ahorita, como que poderlo ver para hacer los ajustes específicos que sean necesarios, pero esa generalidad creo que aplica para todos al final del día, que va muy de la mano con el mantener el diálogo, mantener los límites, la cercanía y sobre todo el respeto por ese hijo, por esa hija que va creciendo y que va en su proceso de transición. Yo creo que, como te decía ahorita, que al final mamá y papá hay 2 cosas importantes. Tener la cabeza bien puesta para saber bien cuáles son esos límites, esas reglas, porque cuando yo tengo claridad de cuáles son los límites de las reglas, pues entonces yo puedo ser más constante, más coherente y más consistente en mantenerlo. Bueno, pero tú sabes que es uno de los principales problemas, y perdónenme. No. Y digo yo misma, porque yo sé que a uno mismo le pasa a veces, que muchas veces los papás no se toman el tiempo de ponerse de acuerdo y poner esas reglas y llegar ellos mismos a esos acuerdos. Entonces, de repente, para mí es importante que mi hijo no vea tecnología después de las 7 y para mi esposo es como, ¿qué importa? ¿Entiendes? Entonces, o que para mí no es importante que no tome alcohol y de repente mi pareja es como que, eso no es nada, eso es normal. Entonces, hay muchas cosas que los padres tenemos que ponernos de acuerdo también para poder ponerlo en práctica. Pero volvemos a lo mismo, si tú empiezas chiquito y si tú vas llegando a acuerdo poco a poco, tú no llegas a los 13 años y te ves con todas estas reglas que tú tienes que crear y poner y es abrumador para todos. Sí. Y niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande. Claro. Entonces, eso es la importancia de estar consciente que es algo que debe iniciar desde la infancia. Y aparte, como tú dices, de que mamá y papá estén en sintonía, sin importar cuál sea la realidad, porque encontramos familias que papá y mamá viven juntos, pero hay familias también donde mamá y papá viven separados. Pero para mí es fundamental esa comunicación, ese diálogo, el tener la cabeza bien puesta y que tengamos alineado qué esperamos. Eso de las expectativas es fundamental. ¿Qué esperamos de nuestro hijo? Para poderlos acompañar de manera constante y coherente. Y lo otro es el yo poder regular mis propias emociones, porque
al final... Y no cogérmelo todo personal. Ajá, Porque qué no bueno que lo es mencionaste, personal. despersonalizarlo, que es algo que con mi propia madre yo he tenido que trabajar, o sea, porque todavía el día de hoy, que claro, yo también me tengo que revisar, porque no digo que ella esté mal y yo bien. Ella me llama a veces, yo estoy en medio de una reunión y como que le hablo muy cortante, o estoy en medio de algo, y ella de una vez como que ya, se ofendió. Y no importa, porque lo hemos hablado, mami, yo te amo, te adoro, y yo estoy trabajando en mi propia autorregulación, pero tú sabes que es algo que hemos trabajado. Y ella de una vez cree que con ella. Pero ¿y yo qué te hice? ¿Y qué pasó? Y eso todavía el día de hoy, yo tengo 33 años, y en la adolescencia también va a pasar. Y yo le he dicho mucho como, mami, pero es que no lo personalices, no es contigo, yo estaba tal cosa. Entonces con el adolescente pasa todavía peor, porque ni ellos mismos se entienden, ni ellos mismos saben. Entonces, Claro. en el momento en el que mi hijo o mi hija me mira mal, me corta los ojos, me dice, y con apatía y demás, no necesariamente tiene que ver conmigo. Ojo, no estoy diciendo que lo dejemos pasar por alto, que se lo permitamos, porque todo eso tenemos que ocuparnos y tenemos que estar presentes. Si no, el yo poderlo despersonalizar, porque cuando yo entiendo que no me lo está haciendo a mí, le quito un poco de peso a esa carga emocional que ya va a venir de por sí. Claro. Y puedo entonces acompañar de una manera más respetuosa. Y al momento también en que yo gestiono mis emociones, porque esa respuesta puede que toque un botón en mí importante y yo puedo identificarlo para gestionarme, podemos entonces acompañar de la manera tan bonita como tú estabas diciendo ahorita, que en el momento a veces no lo logramos y es muy probablemente porque me lo estoy tomando más personal de la cuenta o porque no estoy gestionando apropiadamente mi emoción. Mira, yo voy a decir algo que quizás sea como un unpopular opinion, pero nuestro trabajo no es ganarle a nuestros hijos. Nuestro trabajo es enseñar a nuestros hijos. Entonces, a veces, como adulto, uno se queda en el... Es que me faltó el respeto. Y yo tengo como que yo tengo que ganar esta batalla porque él fue un irrespetuoso. Y a veces le digo, pero, ok, tu hijo sabe que falta el respeto no está bien. Lo que pasa es que es una edad donde hay mucha impulsividad, donde no creemos la gran cosa muchas veces, ¿verdad? Porque esto típicamente lo va a hacer un chico más desafiante. Entonces, para mí, es como que, ¿cuál es tu trabajo en ese momento? ¿Es ganarle o es enseñarle? Total. Entonces, yo creo que ahí la forma en la que nos comunicamos, que no digo que siempre sea fácil y que no todo el tiempo nos va a salir bien, porque a nadie nos sale bien todo el tiempo, pero yo recomiendo mucho el, por ejemplo, llevar a la reflexión o a dar segundas oportunidades, como por ejemplo, mi hijo, báñate, y me cortó los ojos. Piensa de nuevo, mi hijo, ¿cómo es que se responde? Ya, o sea, yo te estoy dejando claro que como tú me respondiste no estaba bien, y te estoy dando una oportunidad de que tú lo pienses y lo hagas de nuevo. ¿Entiendes? Pero no me estoy envolviendo en la emoción de la ira, del pique que me habló mal, me faltó el respeto. Irrespetuoso, no sé qué. No, mijo, piénsalo, por favor, y hazlo de nuevo. Y al mismo tiempo le estoy modelando. Porque es como lo hablamos desde la infancia. O sea, al final, la forma en la que yo gestiono el conflicto y respondo a los límites y demás, yo le estoy modelando a mi hija cómo se tienen que manejar. Entonces, pero eso es un gran reto, definitivamente. Y usar muchas preguntas también. O sea, ¿qué tú quieres decir con eso? ¿Tú crees que hay otra forma de tú decirme eso? Total. Tú sabes. Y eso no significa que en algún momento tú no digas, mira, yo te voy a dar otra oportunidad. Sin embargo, a mí eso tú no me lo vuelvas a hacer. Ok, o sea, como que... Pero sí, definitivamente, darle la oportunidad de que paren, piensen, actúen, porque la impulsividad reina en esa etapa. Y es el esperado. dejarnos llevar por nuestras emociones y no sé qué. Y hay emociones muy fuertes. Entonces, volvemos a lo mismo, darle la oportunidad de que pueda aprender, porque... Si no se equivocan en esa edad, si no se equivocan con nosotros. Con nosotros, sobre ¿con todo, quién que lo van vamos a hacer? cuidar y demás. Y algo importante también que te quería mencionar es que, bueno, uno tiene que tener ojo de águila, evidentemente, con ciertas señales de alerta. Porque a veces uno ve comportamientos y cree que son malcriadeza en buen dominicano y al final son señales de alerta. De que no la estoy pasando bien, de que algo no está bien conmigo. Por eso yo digo, bueno, un adolescente muy irritable, excesivamente irritable, tengo que chequearlo. Un adolescente muy apático, o sea, con poca energía, con poco de hacer cosas, tengo que revisarlo. Sí. Un adolescente con pérdida o ganancia de peso significativa, tengo que revisarlo. Claro. Un adolescente que no está durmiendo bien. Eso es algo, es un problema muy grande que tenemos ahora. Tengo que revisarlo. La falta de sueño, el tener un patrón de sueño irregular o inadecuado, va a impactar el comportamiento de ese adolescente. Consumo, o sea, con todo este tema, por ejemplo, ahora de los vapes. Tú tienes un vape
y casi difícil darse cuenta que tú estás consumiendo un vape en un lugar. O sea, si tú no encontraste el vape es difícil. Entonces tenemos que obviamente estar observando mucho qué están haciendo, su conducta, y observar esas señales de alerta. Y si tú no tienes la confianza de preguntarle tú directamente o te da miedo o lo que sea, pues evidentemente para eso están los profesionales también. Claro. Ya sea, por ejemplo, con los apoyos que tienen en los colegios, que muchas veces tienen muy buena relación con las psicólogas escolares o los counselors de los colegios. Y si no, el darle la oportunidad de buscar una ayuda externa. Yo digo, como tú pintas esa ayuda también, es muy importante. O sea, mira, tú es un lugar seguro para hablar, para desahogarse, para ayudarte con cosas que tú tienes que trabajar, igual como todo el mundo tiene que trabajar, como lo trabajamos tú y yo. Correcto. Sí, mira, yo siempre le digo a mi mamá que uno de los mejores regalos que ella me dio fue llevarme a terapia a los 14 años. O sea, yo no sé qué fuera de mí. Entre eso y ¿verdad? Y el acompañamiento familiar, no sé qué hubiera sido de mí en esa etapa. Y ojo, no fue que yo tuve la adolescencia más complicada. Entonces yo no me imagino para quienes realmente quizás enfrenten un reto superior por un tema de algún reto ya más significativo de diagnóstico de más, claro, que puedan enfrentar. Entonces, enfrentarlo solo es más complicado. O sea, como que la crianza y el proceso de desarrollo humano es un reto de por sí. Si lo podemos hacer acompañado por un profesional, por una persona que nos oriente, que nos guíe, que nos dé la pauta, y a veces con el adolescente mismo, es simplemente tener un espacio seguro donde puedan conversar, donde puedan dialogar. Ya con eso a veces tenemos suficiente. Mira, a mí nunca se me va a olvidar. Yo tampoco tuve de que una adolescencia retada, o sea, así de que difícil, o no la recuerdo así. Al menos. Me acuerdo más de la parte divertida, honestamente. Pero siempre hay sus retos. Y yo recuerdo, yo era muy exigente conmigo misma. Y cuando empezó la época de salir y estudiar y todas las cosas, yo sentía como que yo no daba abasto. Como que me sentía que la vida me estaba superando en ese momento. Te está ganando. Porque no podía salir y socializar y jugar fútbol y sacar la nota que yo quería sacar. Y yo le escribí una a mi papá. Me acuerdo que era en BlackBerry en ese momento. Papi, yo necesito que tú me lleves al psicólogo. Y él me dijo, está bien, mija, pero vamos a hablar. Y después, si tú necesitas ir al psicólogo, yo te llevo al psicólogo. Que ahora yo miro para atrás, yo digo, wow, qué inteligente. Y él me fue a buscar al colegio ese día. Él, que normalmente no era el que me buscaba, él como que se tomó el tiempo de buscarme al colegio y me llevó a comer con él. Y yo le digo lo que me está pasando. Y él lo que me dijo fue, él me dio permiso de ser una adolescente normal. Me dijo, mi hija, tú eres una adolescente. Nadie te está pidiendo que saques la mejor nota, nadie te está pidiendo que lo haga bien todo. Permítete vivir una vida de un adolescente normal. O sea, mientras tú no te quemes, mientras tú no hagas algo que es incorrecto, o sea, yo no te estoy pidiendo que saque la mejor nota, ni que sea la mejor en fútbol, ni que sea la que mejor amiga tiene. O sea, sé feliz. Y me dio ese permiso y ya, eso fue suficiente. Y te aclaró las expectativas. Me aclaró las expectativas y me liberó de una presión que me estaba poniendo yo misma. ¿Entiendes? Y mira, ahí no fue necesario buscar una ayuda externa. Pero claro, se pudo dar esa conversación, se pudo dar ese espacio. Él tuvo las herramientas también, ¿verdad? Por suerte. Sí, porque no siempre hay que ir al psicólogo. Estoy de acuerdo con... O sea, aunque creo que es mucho más fácil, no solamente porque trabajo en esto, sino porque lo he vivido. También entiendo que no, como tú, ese ejemplo que tú pones, el acompañamiento de tu papá en ese momento fue y uno tiene que estar claro de sus habilidades como padre. También, ¿entiendes? O sea, yo soy psicóloga y no en todas las cosas que mis hijos necesitan ayuda yo soy suficiente. Claro. O sea, para nada. De verdad no, que para nada, exacto. Y algo que yo le digo, por ejemplo, a las maestras de mis hijos ya, que también se lo diré a Manuel Arturo, es que yo no soy la psicóloga de mis hijos. Entonces, trátenme como cualquier madre que no tiene conocimiento ni noción de nada y me dicen lo que sea. Porque también uno con su propio hijo a veces no ve necesariamente. Los ojos no ven para adentro, como dicen. No, y a veces te dicen la cosa con miedo. Yo no me doy con miedo. Dime la cosa como son. Claro. Yo en eso soy muy como de ocuparme. Pero esas son de las cosas que uno tiene que reconocer, estar pendiente y pues pedir la ayuda que sea necesaria. O sea, obviamente... Independientemente de la ayuda profesional o no, porque de repente esa conversación te lleva a la ayuda profesional, fuera muy bueno que todos pudiéramos tener en algún momento ese tipo de conversaciones con nuestros hijos, porque el enseñarlo a tener conversaciones difíciles que tienen buenos resultados, como digo yo, es importante, porque es parte de lo que también te va a ayudar como adulto. Claro. O sea, hoy en día tú tienes un problema con una amiga, tú tienes un problema con tu jefe, tú tienes un problema con tu pareja, tú te sientes y hay conversaciones que son incómodas y que se sienten difíciles, pero que al final... son necesarias y que van a tener un resultado
que va a ser fructífero. Entonces, eso es algo que yo recomiendo siempre. Ahora, si de verdad hay una situación, porque la realidad es que hay relaciones complicadas o hay personalidades que chocan mucho, pues bueno, ya ahí obviamente es inminente, pero eso no significa que tú no vas a buscar ayuda después para trabajar las cosas que se necesiten trabajar. Pero sí poder tener esa conversación y el que exista la apertura de la ayuda que tú necesitas, yo te la voy a buscar. Si soy yo, soy yo. Y si es una persona externa, es una persona externa. Sí. Pero que tú tengas la capacidad y la apertura de pedírmelo a mí, que soy la persona que más va a tratar de ayudarte en el mundo, ¿verdad? Yo creo que es fundamental siempre tener en cuenta que en el núcleo familiar, en nuestra familia de origen, nuestros hijos aprenden a ser seres humanos. Porque eso que tú dices de que aprender a negociar, aprender a solucionar un conflicto, a tener una conversación difícil de repente, se lo estamos modelando y luego a ellos les va a tocar hacerlo en sus propias vidas. Entonces, es siempre recordar el valor, la importancia y el peso que tiene las vivencias que tenemos en nuestra familia de origen, porque es ahí donde el ser humano aprende a ser ser humano sabemos muy bien, ¿verdad?, de que es uno de los grandes valores de tener hermanos, de que los niños con esa interacción entre hermanos van a aprender a negociar habilidades sociales y demás, porque obviamente como mamá y papá también van a aprender, pero otras cosas igual, no y de otra forma, exacto, no son pares. Entonces es siempre tener en cuenta y recordar ese peso, esa importancia y relevancia que tiene todas las experiencias que vivimos en nuestra familia de origen y cómo desde ahí nuestros hijos empiezan a formar su autoestima. Creo, Rosa, que ha sido una conversación sumamente valiosa donde hasta, de verdad, yo misma me voy con una mirada quizás distinta de lo que es la adolescencia y sobre todo con empatía de cara a esa etapa. Comprender que así como nosotros tenemos que ponerle a ellos las expectativas claras, nosotros también tener expectativas claras de qué esperar de esta etapa para poder acompañar siempre con respeto, con amor y con límites claros. Claro, y de verdad si hay algo que yo quiero que se quede hoy es que podemos encontrar una forma de también disfrutarla, la adolescencia, porque así mismo como una etapa con muchos retos, es una etapa muy divertida, donde nuestros hijos experimentan muchas cosas. O sea, yo creo que muchos recordamos nuestra adolescencia con buenos recuerdos, aunque fueran retadoras. Sí. Entonces, también permitirnos disfrutar toda esta etapa de evolución, de acompañarlo a ellos, de cubrir su identidad. En 10 años yo te voy a estar llamando, voy a estar haciendo mi cita contigo para que tú me cuentes un poquito más sobre cómo funciona eso de disfrutar los grandes retos que acompañan la adolescencia. Sí, pero tiene su cosa chula. Sí. O sea, que ahí vamos y seguimos echando la batalla y pues dando herramientas e información que siempre van a caer bien. Rosa, en el comentario voy a dejar tu contacto, pero de todas maneras, cuéntanos un poquito dónde podemos contactarte. Bueno, yo soy socia fundadora de Diversa, espacio terapéutico, ahí tengo mi consulta. Y bueno, ya luego les digo a María que le ponga mi usuario de Instagram. Le va a poner el usuario, en el comentario va a estar el contacto, pero ya saben, no están solos, mamá y papá. Este es un proceso altamente retador, pero que acompañado puede ser mucho más llevadero. Así que si este contenido fue de valor para ti o conoces a alguien que pueda interesarle, comparte el contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos. En el comentario voy a dejar evidentemente todo tu contacto para que los padres que nos escuchan pues puedan acercarse a ti para recibir quizás un acompañamiento más personalizado. Gracias por la invitación. Gracias a ti por decir que sí y por tanto valor que aportaste a este espacio. Recuerden que esto no es terapia y que si hay algún punto en específico que se tocó o que les alertó con lo que se identificaron, no dejen de buscar la ayuda especializada para poder responder a esas inquietudes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de No es Terapia.